Rodríguez. Ahora vamos a pedirle al doctor Alberto Lifshitz, que todos ustedes conocen, uno de nuestros médicos pues, más brillantes, internista, y que tiene realmente una trayectoria indiscutible en el campo de la educación, tanto de continua como de posgrado y de pregrado. A ver, doctor Lifshitz, que nos va a hablar esta tarde sobre el desarrollo de la educación médica continua. Pues buenas tardes. También agradezco a los organizadores del evento que me haya dado la oportunidad de presentar algunas ideas en torno a la educación médica continua. Ya lo señalaba el doctor Carlos Campillo, que el ciclo educativo más largo es el de la educación continua. Y dependiendo del criterio que uno aplique, probablemente también es el más importante, porque es el que mantiene la competencia de los médicos a pesar de los cambios epidemiológicos, tecnológicos, científicos, sociales que se van dando continuamente. El médico que pues simplemente concluye su etapa formativa universitaria y no entra en programas de educación continua, pues pronto queda obsoleto. Pero a pesar de estas características, la longitud del ciclo y la importancia práctica que tiene, pues la educación continua está fuera de regulación. Es la que menos importancia se le ha dado en las entidades académicas, está suelta, cada quien la desarrolla como cree que debe hacerla, le pone el título que cree conveniente, otorga los créditos que le parecen podrían ser apropiados. Las universidades un poco han menospreciado a la educación continua porque sus focos están en la etapa formativa. El caso es que la educación continua, con todo lo importante que es, está fuera de regulación. Hay muchas formas en que se denomina. Como ustedes saben, algunos lingüistas piensan que no existen los sinónimos, que cada término tiene su sutileza, tiene su propio significado y depende de lo que se enfatice. Si puede ser educación permanente, formación continua, educación continua, actualización, capacitación, y lo que ahora se pretende acordar, que se le llame desarrollo profesional continuo, porque al menos se vincula con el avance académico de quienes participan en ello. Los métodos también son muy variados, desde repartir o preparar materiales educativos, escritos, audiovisuales, electrónicos. Las guías de práctica clínica son hoy un ejemplo. Desde luego actividades tradicionales como conferencias, seminarios, talleres, congresos, diplomados que no todo el mundo los entiende igual, las visitas de expertos, las simulaciones, las intervenciones mediadas por paciente, las auditorías y retroalimentaciones, recordatorios y estrategias múltiples que utilizan varios de estos métodos. Parece ser que los más eficaces en términos de aprendizaje medido de manera convencional, es enseñar a otros. Los que tratan de enseñar a otros son los que más aprenden, de tal manera que muchas veces los profesores son los que tienen la ventaja. La elaboración de materiales, el que los elabora
no el que los revisa, los lee, los analiza. La solución de problemas, las estrategias cara a cara, maestro-alumno o instructor-alumno, el aprendizaje autodirigido bien orientado y lo que ahora se llama técnicas basadas en el constructivismo, en que se dice que el conocimiento no está previamente hecho, sino se va construyendo entre los participantes en el proceso educativo. Igual también hay una heterogeneidad de propósitos. ¿Qué se pretende con la educación continua? Muchas veces resolver deficiencias formativas. Muchas veces la educación continua es remedial. No alcanzó la carrera, no se dio suficiente atención. Actualizar competencias porque las cosas van cambiando. Incorporar nueva tecnología, todos los días hay avances. Adaptación a los cambios epidemiológicos. Ahora, nosotros fuimos formados en el modelo de la enfermedad aguda y en que lo importante era la prescripción o la intervención del médico. Hoy domina la enfermedad crónica en que lo importante es la educación del paciente. La acumulación de puntos curriculares, hay quien tiene exclusivamente ese propósito. Modificar las conductas prescriptivas, que eso se ve mucho en la industria. Responder a necesidades identificadas, necesidades educativas identificadas. No es fácil identificar las necesidades educativas. Las empresas tienen experiencia y hay una serie de métodos, una metodología para identificar necesidades educativy la educación continua como un negocio redituable. Hay compañías que se dedican a eso, viven de eso y lucran con eso. Finalmente, todo lo purifica el noble fin educativo. Y uno puede hacer lo que quiera, al fin y al cabo está contribuyendo a la educación de los médicos, o de quien sea. ¿Cómo suele ser la educación médica continua hoy? Bueno, primero por oferta. Alguien ofrece un curso, ofrece un programa, y el que le interese se inscribe. No siempre respondiendo a una necesidad educativa, sino ¿qué es lo que yo puedo ostentar? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Sin identificación de necesidades educativas o sin responder a ellas, necesitan incentivos. Es decir, para lograr que la gente vaya a los eventos de educación continua, lo menos que les tiene que dar es diplomas. Si no es que café, plumas, portafolios, concursos, premios, escolarizada. Vamos saliendo un poco de eso, pero estamos muy acostumbrados a la educación continua escolarizada. Yo voy y me encierro en un aula a escuchar o a participar, en el mejor de los casos, en un evento educativo. Financiada por entidades no académicas, no hay dinero para financiar la educación médica continua. La industria farmacéutica ha tenido una gran aportación ahí, porque ha históricamente financiado muchas actividades de educación continua. Gratuita, esto lo pongo entre comillas, porque la gente, si le cuesta, los médicos, si les cuesta, no van. Necesitan que alguien los patrocine, que alguien los beque. Ciertamente no es gratuito. Ustedes conocen aquella frase del no free lunch. Esporádica. No hay un sistema de educación continua, verdaderamente continua. La palabra continua
que está mal empleada. Todos los términos son malos, son incorrectos, porque continua querría decir que no tiene interrupción. Cuando los microbuses dicen paradas continuas, pues quiere decir que están parados todo el tiempo, ¿no? Tendría que decir paradas frecuentes en todo caso. Bueno, pero es esporádica, quiere decir que de repente hay una actividad, pasa un tiempo, luego hay otra desvinculada, independiente del aprendizaje. Muchas veces no se analiza qué tanto aprendizaje hubo. De hecho, cuando ustedes preguntan qué tal estuvo tal evento, tal congreso, estuvo buenísimo porque hubo mucha gente. Pero aprendieron eso, sí, no sé, pero hubo mucha gente. O estuvo buenísimo porque vino fulano de Harvard y mengano de Yale. Pero los alumnos aprendieron. Pasiva, casi todos van. La mayor actividad que se suele hacer es tomar apuntes. O ahora se llevan su computadora para. Criterios no académicos de productividad. ¿Qué tan bueno fue el evento de educación continua? Decía, no toma en cuenta lo académico. Muchas veces no es evaluada y el patrocinador, que debiera ser patrocinador, muchas veces participa en el diseño, en conseguir ponentes, etc. Entonces, una educación continua que me satisfaga, yo tendría que preguntarme qué necesito aprender para ser mejor, para desempeñar mejor mi trabajo, para mantenerme actualizado y apto, para cumplir mi responsabilidad social, para satisfacer mis expectativas y las de mi empresa. Y la empresa diría qué necesitan saber mis trabajadores para desempeñarse mejor, para mantenerse actualizados y aptos, para cumplir su responsabilidad social y laboral, para satisfacer sus expectativas y las de la empresa. La necesidad educativa hay muchas formas de conceptualizarle, pero parte de un plano conceptual, que es lo ideal, que debiera lograrse, se le resta el plano real y esto da origen a una necesidad educativa. La industria farmacéutica ha tenido aportaciones fundamentales, importantísimas a la educación continua, particularmente de financiamiento, porque otorga becas a los participantes, patrocina actividades educativas, otorga incentivos, contrata y remunera a profesores, nos ayuda a difundir las actividades educativas, con eso se aumenta la oferta educativa, permite ampliar las opciones terapéuticas, nos da información sobre alternativas y nos ayuda a elaborar y distribuir materiales educativos. El precio que se ha tenido que pagar por esto es que se ha aumentado la confusión entre información científica y pseudocientífica. Y aquí me refiero a información promocional disfrazada de científica, que no es fácil de distinguir. Se crean compromisos morales. A mí me becó una determinada empresa y me siento comprometido con ella, y muchas veces la conducta prescriptiva tiene que ver con cualidades de la promoción, cualidades del marketing. Un marketing imaginativo y convincente parece más importante que los resultados sobre la salud, o por lo menos no siempre coinciden. La educación continua de los médicos se hace entre adultos, y por eso se ha hecho una propuesta de que no los manejemos como niños, es decir, con premios y castigos, con estrategias conductistas, que habría que entender cuál es su condición de adulto. Y como ustedes saben, hay una corriente que
es la andragogía, que define algunas de las características de la educación de adultos. Esta es la propuesta andragógica. Dice que los adultos son independientes y autodirigidos, que han acumulado experiencia, que es una rica fuente de aprendizaje, que valoran particularmente el aprendizaje que se integra de manera natural con las demandas de su vida diaria, que están más interesados en enfoques centrados en problemas y de aplicación inmediata que en enfoques centrados en temas o abstracciones, y que sus motivaciones para aprender son más internas que externas. Ya voy a acabar. Por eso los incentivos perversos no es una forma de tratarlos como adultos. Ahora, ¿qué es un adulto? Ahí está el problema. No es el que ya alcanzó una cierta edad. Un adulto es el que acepta sus responsabilidades, en el que predomina la razón por sobre los sentimientos y tiene una personalidad equilibrada. Ustedes preguntarán dónde hay de esos, pero bueno. Y para concluir, les comento que a través de la Academia Nacional de Educación Médica se ha creado un grupo de trabajo que aspira a regular un tanto la educación continua en México. Ha habido muchos intentos previos que han fracasado. No puedo decir que no va a fracasar, pero estamos tratando de tomar en cuenta todas esas experiencias. Y por lo pronto se llama Consejo para la Certificación de la Educación Médica Continua, COSEMEC, le quedó el acrónimo, que certificaría proveedores de educación continua, acreditaría ciertas actividades de educación continua porque no tendría capacidad para acreditarlas todas, que permitiría unificar los créditos cuando alguien diga esto vale 10 puntos, bueno, pues que todo el mundo entienda qué son esos 10 puntos y además unificar los términos. Cuando alguien diga esto es un panel, bueno, todo el mundo entienda que es un panel y que no unos le llamen panel a otra cosa. Bueno, esto todavía no está, es una primicia apenas que pues está trabajando, es un asunto un tanto complejo, tanto conceptualmente como operativamente, y espero poderlos tener al tanto de cómo va evolucionando. Les agradezco su atención.